Festival de Ciberseguridad para América Latina, segunda edición. La plataforma de colaboración y difusión más relevante en Latinoamérica, con voces de reconocidos expertos en los distintos temas que rodean a la seguridad en línea. Un evento que reunirá a una audiencia de más de 600,000 personas y 60 organizaciones en importantes conferencias, paneles, entrevistas, talleres y mucho más en los meses de junio a octubre de 2023. En el Festival de Ciberseguridad para América Latina, promovemos y elevamos el nivel de conciencia y conocimiento sobre el aprovechamiento de las plataformas digitales de forma segura, con valores como educación, colaboración, innovación, inclusión y diversidad, logrando generar contenidos y conversaciones de suma importancia para usuarios finales de todas las edades, condiciones físicas, nivel socioeconómico y comunidades, instituciones educativas, así como para pequeñas, medianas empresas y organizaciones públicas. En el Festival de Ciberseguridad para América Latina, te estamos buscando para formar parte de nosotros, participar y contribuir a la construcción de un ecosistema digital seguro y confiable, porque la seguridad es un asunto de todos. Participa como conferencista, vocero, embajador, anfitrión de sede, patrocinador y miembro del comité. No lo pienses más y únete para ser parte fundamental del gran impacto social que tiene el Festival de Ciberseguridad para América Latina. Más información en festivalciberlatam.org o contáctanos en comunicación@festivalciberlatam.org. Festival de Ciberseguridad para América Latina, segunda edición. Únete a colorear un mundo digital sin grises. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a nuestra segunda edición del Festival de Ciberseguridad para América Latina. Muchas gracias a todos por haberse conectado y le damos un fuerte agradecimiento a nuestro moderador de nuestra sesión, que es Carlos Pérez Chalico, que está con nosotros desde Canadá. Muchas gracias, Carlos. Y a Enrique Dutra, Quique, muchísimas gracias por tu participación, por toda tu disposición y esperamos que disfrutes esta plática tanto como nosotros. Muchísimas gracias. Los dejo con Carlos. Bienvenidos. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias, Mayra. Gracias, Quique. Y gracias a todos por estar aquí hoy. Un especial agradecimiento al equipo de producción. Es muy impresionante ese video y me encanta oír el sonido del módem tratando de conectarse al inicio del video. Y yo creo que con eso me gustaría iniciar la conversación. Antes de venir con todos ustedes, tuve la oportunidad de platicar con Quique y con Mayra en el que voy a llamar Cuarto Verde Digital antes de entrar a escenario. Y algo que platicaba aquí, que es que el mundo ha cambiado y es real, y ese sonido del fax nos puede, o del módem nos puede recordar esos tiempos que ya no son los mismos. Y el problema que estamos enfrentando ahora es que hay compañías que pretenden administrar ciberseguridad de la misma forma en que se administraba cuando escuchábamos esos sonidos en nuestros teléfonos, y los retos hoy son diferentes. Y hoy Kike nos va a hablar de diferentes temas, de cómo la colaboración es fundamental, porque es un tema que tiene que extenderse. No podemos dejar de colaborar como comunidad porque los malos actores tienen colaboración global que no tiene fronteras. Y para poder hacer que los modelos de ciberseguridad que se definan sean funcionales, tienen que basarse en la práctica. Y Quique nos va a platicar de todo eso. ¿Quién es Quique? Que yo ya lo veo como mi super amigo y le llamo Quique porque a él le gusta que le llamemos así. Él tiene más de 30 años de experiencia, como consultor en seguridad informática o ciberseguridad. Está certificado como auditor ISO 27001. Tiene además de esa muchas otras certificaciones más y diferentes diplomaturas. Él vive en Argentina, lindo país. Es especialista en protección de entornos para que no sean atacados o el impacto de un ataque de ransomware sea menor, y ha ayudado a diferentes organizaciones a recuperar sus operaciones después de que han enfrentado un incidente. Recibió el premio de Microsoft por 17 años como MVP, que suena muy impresionante y es muy impresionante, y es el socio gerente de .NET Soluciones, una firma de consultoría con 22 años en la que se ofrecen servicios de ciberseguridad. Quique, de verdad que es un placer tenerte hoy con nosotros. Mil gracias por haberte dado el tiempo de venir y estar con nuestra audiencia. El monitor es tuyo. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la presentación. Desde ya, gracias a toda la audiencia. La idea
es tratar de compartir experiencias. ¿Están viendo ahí bien la PPT? Sí, yo la veo sin problema, Sí, Quique, señor, gracias. gracias. Gracias, muy amable. Sí, esto de tener 3 pantallas es muy lindo cuando uno trabaja, pero con este tipo de sesiones se complica a veces, ¿no? Bueno, la idea, ya pequeña introducción, lo único que voy a decir es que soy fanático de Batman también, por una cuestión de que es un excelente investigador y es el único superhéroe que no tiene poderes y solamente usa la tecnología para hacer el bien. Entonces, bueno, uno le encanta ese tipo de cosas. Como decía muy bien Carlos, ha cambiado el paradigma, entonces estamos constantemente tratando de generar concientización y difundir conocimiento y experiencia. Entonces, la sesión de hoy vamos a ver algunos conceptos que están empezando a promover un cambio de paradigma muy fuerte y qué herramientas tenemos para saber dónde estamos parados y qué deberíamos hacer. Esta frase me encanta. El libro del arte de la guerra es un libro muy viejo, pero hay una frase que es real, y sobre todo para las organizaciones. Dice, si conoces el enemigo y te conoce a ti mismo, no debería tener temor a las distintas batallas. El enemigo sabemos qué es lo que hace. Lo que sucede es que las organizaciones no saben cómo están posicionadas hacia Internet, cómo están usando los recursos, y como charlábamos con Carlos, hoy en día se sigue administrando infraestructura como hace 20 años atrás. Si alguno de ustedes escanean ese código QR en este momento, los voy a llevar a pasear un ratito a un sitio web que se denomina Shodan. Shodan tiene bots que recorren todas las IP fijas que existen en el mundo y busca vulnerabilidades y lo que encuentra lo expone en un tipo de informe. Entonces, hoy, un ratito antes de entrar a la sesión, busqué protocolos RDP. El protocolo RDP es el clásico terminal server que se publica en Internet, ¿sí? Para que uno pueda acceder a una consola remota, ¿sí? Y busqué de México. Y tenemos 36 hallazgos. Es decir, que hoy en día hay 36 posibles compañías que pueden ser víctimas de un ciberataque. ¿Por qué digo ser víctima de un ciberataque? ¿Por qué? Porque el protocolo RDP de Windows, si yo lo publico, puedo generar un ataque de fuerza bruta y en algún momento obtener el usuario y contraseña. Y fíjense este detalle. Yo ya tengo los nombres de usuarios. Es decir, que lo único que me hace falta es probar contraseñas. Y si buscamos otro caso, fíjense cómo esta herramienta, que es muy usada por los ciberdelincuentes, aparte de mostrarnos que tiene el RDP, nos muestra los software que usan expuesto a Internet y a su vez las vulnerabilidades que tienen. Es decir, que esta compañía tiene su posicionamiento en Internet con diferentes puertos y tiene vulnerabilidades actuales porque no ha actualizado la plataforma por alguna cuestión. Es decir, que los ciberdelincuentes saben cómo entrar de alguna manera y hoy nosotros no nos estamos dando cuenta que estas cosas están ocurriendo. Y a lo mejor se publicó esta sesión de Terminal Server para darle facilidad de uso a los usuarios. En realidad, lo que deberíamos hacer es habilitar una conexión de VPN para que los usuarios se conecten por VPN y puedan acceder remoto. Entonces, cuando vemos estas cosas, a nosotros nos corre un frío por la espalda porque significa que están gestionando infraestructura sin pensar que del otro lado hay un ciberdelincuente, ¿sí?, que está leyendo esta información y dependiendo qué es lo que encuentre y lo interesante que pueda hacer un ataque de fuerza bruta, obtener la contraseña y acceder. Obviamente no lo va a hacer colocando el usuario y contraseña en esta ventanita. ¿Por qué? Porque la consola Gina, a la tercera vez que uno pone mal el usuario y contraseña, se cierra. Usa la plataforma Kali de Linux, donde hay una herramienta que se llama Hydra, que con un archivo de texto de usuario y un archivo de texto de posibles contraseñas, la deja corriendo y en un momento va a matchear usuario y contraseña y la herramienta le va a avisar. Y en ningún momento el Windows va a generar un bloqueo o un cierre de sesión para ese usuario. Entonces, fíjense qué fácil es hoy en día entender qué es lo que ocurre
en el mundo. Yo siempre les digo, si ustedes quieren saber cómo son vistos en Internet, busquen en Jordan la IP fija de su organización o de su red y van a encontrar que saben básicamente, sin hacer ningún test de vulnerabilidad, ninguna cosa rara, información sobre ustedes. Obviamente, el otro día, en una maestría donde participo como docente, uno de los chicos puso la IP fija de su casa y se veía el DVR. Entonces, fíjense que cualquier cosa que uno conecte a Internet y no tenemos en cuenta los aspectos de ciberseguridad, estos bots que están corriendo constantemente lo van a encontrar y lo van a documentar. Después vamos a dejar un espacio de tiempo para alguna consulta que quieran sobre este tipo de cosas. Entonces, vamos a ver un modelo que se venía utilizando hace tiempo, básicamente del año 2000, 2001, que era el de defensa a profundidad. Y este modelo trabaja como un modelo de capas de cebolla. ¿Por qué tenemos esta foto del castillo? Nosotros tenemos una bisagra, que la bisagra fue el 2020. COVID de por medio. Previo al 2020, todos nuestros servidores estaban dentro de este castillo. Los usuarios, para poder acceder a la información, tenían que entrar al castillo. Había una sola puerta de ingreso, que era el famoso firewall, ¿sí?, que teníamos, que nos dejaba ingresar mediante una VPN o algún otro medio de conexión, como el RDP que publicamos recién, ¿sí? Pero estaba todo protegido dentro de este entorno. 2020 en adelante, la pandemia genera que todos estos usuarios empiezan a trabajar afuera. Y empezaron a aparecer proyectos de transformación digital. Y empezaron a aparecer otras soluciones que dijeron, bueno, subamos las cosas a la nube. Por lo tanto, esta infraestructura pasó a tener parte de protección, pero ya no era la protección total. Entonces, veníamos como un estándar de trabajo, desde el 2016 los virus cripto pasaron a llamarse ransomware, ¿sí?, y empezaron a afectar en gran parte la compañía. Primero con un phishing o vector de engaño básico, cuando las infraestructuras empezaron a ser utilizadas en menor medida, ataques dirigidos, donde ustedes pueden obtener en Jordan información, y ahora el phishing se ha convertido en algo bien direccionado, bien puntualizado, a tal punto que ustedes pueden recibir un correo de engaño diciéndole que tiene una multa de un vehículo y aparezca el número de patente de su vehículo. Entonces, este cambio de paradigma se gestionó en 3 años, fíjense todos los cambios tecnológicos, inteligencia artificial, procesos automáticos robotizados, RPA, un montón de cosas, uso masivo de la nube, pero en sistemas, lo que nosotros observamos en la mayoría de los países, se sigue gestionando la infraestructura como si estuviéramos en este castillo. Entonces, ¿qué sucede? Este modelo de defensa en profundidad era un modelo basado en capas, donde básicamente teníamos una seguridad física, es decir, que yo necesitaba acceder al castillo para poder enchufar una node en una boca de red. Teníamos que loguearnos, y en base a ese logueo, y desde una PC, de un dispositivo, de una dirección IP, nos permitía dejar acceder a ciertos recursos. Teníamos un firewall que nos bloqueaba ciertos tipos de ataque, como ataque de negación de servicios. Usábamos el mismo firewall como web proxy, para evitar que los usuarios no naveguen ciertos sitios. Teníamos redes, que básicamente, en algunos casos, existían las famosas VLAN, no siempre se observaban, se lo observaban en redes muy grandes. Los procesos, como gran desarrollo, empezaron a aparecer las máquinas virtuales, capa de aplicación, capa de datos, y todo esto basado en políticas, que básicamente eran biblioratos, mucha documentación, que excepto certificaron una 27001 o algunos una 9001 en un proceso tecnológico, ¿sí?, era documentación que nadie tenía en cuenta. Entonces, ¿qué pasa?
después de 2020, todo eso se derrumba como un castillo de naipes, porque cambia con la tecnología y con lo que se viene dando hoy en día, todo. Y aparece como un jugador en el medio una nueva metodología, que es la que nosotros queremos ya empezar a generar como conciencia y que realmente se use como un estándar, que es el modelo de Zero Trust, que es un modelo de confianza cero, no confiar en nadie. Y esto lo tenemos que llevar tanto a la vida particular como a las organizaciones. ¿Por qué digo particular? Es impresionante todavía el robo de cuentas de Instagram, Twitter, ahora X y WhatsApp, con métodos de engaño, robo de cuentas. Es decir, la gente todavía confía demasiado en sus dispositivos móviles, porque este dispositivo móvil pasó a ser la billetera. Tenemos todas nuestras aplicaciones, medios de pago, y prácticamente es nuestra herramienta fundamental en el día a día, que la pandemia hizo que empezáramos a confiar y a instalar miles de aplicaciones en este teléfono. Antes del 2020, el uso de la telefonía celular era mucho más bajo, hasta el punto que empiezan a aparecer conceptos como nomofobia, que es la fobia de perder el teléfono. ¿Cuántos de ustedes en este momento, si yo les quitara el teléfono, no tendría miedo por el contenido o lo que podríamos hacer? Entonces, cuando alguien nos llama, nos manda a un WhatsApp, o alguien nos quiere ofrecer un producto, pensemos que del otro lado hay alguien que quiere tener un rédito a través nuestro. Por lo tanto, confianza cero. Y lo mismo en las organizaciones, ¿sí? No tenemos que confiar en nadie y comprobar todo el tiempo. Volvemos al uso día a día del WhatsApp. Que un amigo nos llame diciéndole que tiene dólares baratos para vender o porque tiene un producto barato para entregar. Siempre desconfiar, ¿sí? Llamar a la persona real o contactarlo de otra manera. Siempre tratar de verificar que el que nos dice o nos quiere dar a entender algo es la persona real y no una persona que quiera generar un engaño. Hoy las técnicas de ingeniería social, que son las técnicas de engaño, ¿sí?, están muy exacerbadas, porque es la manera de poder lograr o entrar a una organización o obtener un rédito a través de una víctima. Entonces, es importante tener este concepto y que pensemos tanto en nuestra vida personal como en una organización. Una entidad bancaria, justo el otro día estuvimos dando una charla, tiene doble impacto, porque el usuario que trabaja en un banco publica en su LinkedIn su perfil y dice que trabaja en el banco ACME. Fíjense qué apetitoso es para un ciberdelincuente este perfil. Primero, para tratar de robar sus datos personales y también como un elemento de ingreso a la infraestructura del banco. Es sumamente apetitoso. Entonces, con más razón, este tipo de perfiles tienen que ser más cuidadosos con sus datos. ¿Cuándo nace Zero Trust? Fíjense que nace como un informe de recomendación en el año 2010. Estamos en el 2023 y recién este concepto se empieza a difundir en estos momentos, porque es el cambio de paradigma que hay que hacer. Es decir, no confiar únicamente en el perímetro. Fíjense que tuvo que venir una pandemia de por medio y que los ciberdelitos crecieran exponencialmente para que este concepto se implemente y se instale en la sociedad. Este concepto tiene 3 principios rectores. Primero, comprobar de forma explícita. Es decir, que si un usuario va a entrar a una red VPN, la organización tiene que verificar que el usuario que ingresa es él. ¿Cómo lo podemos hacer? Básicamente con múltiple factor de autenticación, validación de 2 pasos o autenticación de 2 pasos. Otra cosa que es sumamente importante, privilegios mínimos, el menor de los permisos.
Hoy, cuando uno hace una auditoría del Active Directory, que es el servicio más común en las organizaciones para gestionar identidad, hay muchos usuarios que tienen permisos elevados o permiso de administrador. ¿Y por qué se le dio? Y porque teníamos una aplicación legacy, digamos una aplicación legacy, le decimos a una aplicación vieja, que para poder correr en ciertos sistemas operativos, si no tiene muchos permisos no anda. Bueno, pero ¿por qué no hacemos un examen? ¿Por qué no verificamos? ¿Por qué no le damos un tiempo de vida a esta aplicación, la migramos a algo más nuevo? Tenemos que hacer esos cambios. Los permisos tienen que ser mínimos. De hecho, existía en defensa en profundidad lo que se llamaba airbag. Es accesos de control basado en roles. ¿Qué sucede? Esto ya estipulaba que los usuarios deberían tener los mínimos permisos posibles. Y así todo esto hoy no se implementa. Entonces tenemos que ir a un esquema más agresivo, menos permisos. Y una de las cosas que es muy importante tener en cuenta es que tenemos que asumir que en algún momento nuestras organizaciones van a ser vulneradas. Entonces, ustedes van a decir, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Invertimos mucho en tecnología o no tengo presupuesto? ¿Qué podemos hacer? Es muy simple. Trabajar en resiliencia. Una organización que trabaja en resiliencia va a poder estar preparada para salir adelante. Resiliencia en los procesos de negocios. Si la compañía no tiene bien definidos los procesos de negocio, los procesos críticos. ¿Qué es un proceso crítico de negocio? Es aquel proceso que se interrumpe o es vulnerado, la compañía no puede seguir trabajando o funcionando. Por lo tanto, tenemos que trabajar en resiliencia. ¿Y qué nos va a permitir esto? Bueno, ordenar. Una metodología que también se está hablando mucho hoy en día es con los famosos playbooks. ¿Qué son los playbooks? ¿Vieron ustedes cuando van al supermercado y compran una caja de estas preparaciones para hacer tortas? Del lado de atrás suele tener la receta para hacer la torta. 10 gramos de manteca, leche, 200 gramos de azúcar y el preparado. Ahora bien, yo puedo hacer un playbook para preparar la resiliencia de la compañía. ¿Y sabe cuál es el ingrediente fundamental de esto? El backup. Es decir, que si yo voy a hacer torta, tengo 10 gramos de manteca, la leche y los 200 gramos de azúcar, pero no tengo el preparado para hacer la torta, no voy a poder hacer torta. No me sirve trabajar en resiliencia y en playbook si no tengo el backup. Y el backup en un entorno sumamente protegido para que no sea vulnerable. Pensemos que hoy, en promedio, un ciberdelincuente pasa 96 días dentro de la infraestructura hasta que arma un esquema de red, detecta dónde está el backup, cifra el backup y manda a cifrar toda la organización. Y recuerden que en estos últimos 2 años, mejor dicho, ha habido otro cambio de paradigma. Antes los virus eran los virus cripto, que pasaron a llamarse ransom porque hay una variedad terrible, parece un zoológico. En el 2020, empezaron a hacer ataques ya dirigidos, pero ya en el último tiempo, 2022 prácticamente, aparte de cifrar la información, extraen información y la publican en la Deep Web. Es decir, que extorsionan para el rescate y para no hacerlo público. Entonces, tenemos que armar esquemas de seguridad para que primero el impacto sea el menor posible, pero que tampoco nos saquen la información dentro de la organización. ¿Cómo implementarlo? Controles de seguridad y trabajar de manera diferente. Este es el secreto. Dejar de hacer las cosas como se venía haciendo. Si uno es disruptivo en la forma de trabajar en las áreas de sistema, vamos a estar más preparados, bien,
ante un ciberataque. La nube es un excelente ejemplo. Hoy, por ejemplo, doy un ejemplo en Azure, encontramos en Amazon. Hoy podemos armar las VNet en Azure. ¿Qué son? Las VLAN. Pero después tengo que armar los grupos de seguridad para decir cuáles son los puertos que se van a conectar entre A y B. Supongamos que esta sea una PC o un recurso o un usuario y un servidor. Bueno, eso en una infraestructura común encontramos. En cualquier parte del mundo, ¿no? Excepto que la compañía tenga un nivel de madurez muy grande. Casa central, sucursales. Cada una de estas es una VLAN, pero desde esta VLAN yo veo el puerto 0 al 65.535 de los equipos de casa central. No existen filtros. Un usuario se conecta por la VPN y ve incluso equipos de las sucursales. En el año pasado trabajamos en un ciberataque de una empresa muy grande de España, de Madrid, y precisamente lo que había hecho el ciberatacante es entrar por una sucursal a una PC, básicamente un usuario en una PC abrió un correo personal, infectó la PC, instaló una herramientita, el ciberdelincuente de control remoto, y empezó el trabajo de hormiga. En 102 días cifró el data center principal. Entonces, si hoy uno tuviera medidas que vamos a mencionar a continuación, la plataforma no se hubiese infectado tan masivamente y se podría haber detectado. Entonces, ¿cómo implementarlo? Con controles y trabajar de manera diferente a lo que se viene trabajando. Básicamente es un modelo que tiene estos tres elementos: comprobar de forma explícita, acceso con privilegios mínimos y asumir que podemos ser vulnerados. Y tiene pilares. ¿Cuáles son esos pilares? Bueno, trabajar todo lo que sea identidad. Recuerden que ya no tenemos que hablar más de usuario y contraseña. De hecho, la contraseña es algo que está por expirar en el mundo. ¿Sí? Algo que deberíamos empezar a dejar de usar. Tenemos que usar ya elementos más complejos para asegurar la identidad de un individuo. Y dentro de identidad vamos a tener un usuario que va a querer acceder a recursos tecnológicos, pero vamos a tener servicios. Es impresionante cuando uno hace la forencia de una infraestructura, encontrar una cuenta que se llama SQL Services como domain admin corriendo como servicio de SQL. Claro, esta cuenta nunca le cambian la contraseña porque es un servicio, y básicamente cuando el ciberdelincuente logró obtener el hash de esa cuenta, básicamente ya era Dios en una infraestructura. Hoy los ciberdelincuentes vulneran muy rápidamente una plataforma con Active Directory usando Mimikatz. Entonces, tenemos que pensar que hay una manera dentro de la plataforma de Active Directory que nos permite definir cuentas de servicios, donde podemos usar plataformas para que cambien aleatoriamente sus contraseñas. Tienen otras herramientas, ¿sí?, que evita que esta cuenta sea vulnerable. Los dispositivos no actualizados, sistemas operativos obsoletos, no parchados, el Burn Your Own Device, que esto se agudizó mucho en la pandemia, es usen ustedes sus propios dispositivos. Cuando todo el mundo fue a trabajar a sus casas, muchos usuarios empezaron a usar sus PC o ordenadores personales porque la compañía no tenía cómo darle recursos, y estas PC a lo mejor no tenían los requerimientos. No es tener miedo que el usuario use su equipo. Es decir, bueno, vos vas a conectarte desde tu equipo, te voy a poner en una red especial, de ahí vas a saltar a otro equipo, te voy a dar un tipo de usuario con credenciales básicas, te voy a dejar acceder a cierto aspecto de la red, a cierto tipo de archivos. No hay que tener miedo a este tipo de cosas, pero pensemos que ese equipo vulnerado puede generar
un impacto. Y recuerden esto, tenemos que tener en cuenta también proveedores. ¿Cuántos proveedores hoy acceden a distintas infraestructuras? ¿Sí? A dar soporte, sobre todo en las redes industriales, donde tenemos SCADA, soporte a PLC, que básicamente muchas veces estos dispositivos carecen de aspectos de ciberseguridad y están publicados a Internet para que el proveedor pueda acceder remoto y pueda dar el soporte. Pero así como puede acceder remoto un proveedor, este dispositivo, por un Secure Shell, un PuTTY puede acceder, si no está segurizado, y de alguna manera vulnerarlo, y afectar una red industrial. Hoy ese tipo de cosas las observamos en cualquier parte del mundo que no tienen como mentalidad aspectos de ciberseguridad. Bueno, las aplicaciones, sobre todo aplicaciones legacy, que están muy kernelizadas, muy metidas en los procesos de negocio y que la compañía no quiere asumir el costo de cambiar porque tiene esta plataforma, están acostumbrados y son aplicaciones que ya no se pueden parchar. En Brasil nos pasó que nos llamó una compañía que tenía una red Nobel, sistema operativo que a lo mejor ustedes ya, si son medio jóvenes, no lo han escuchado, ¿sí? Fue comprado por SUSE, en la plataforma de Linux, y después desapareció, y adentro corría una aplicación Fox para DOS, y está sumamente kernelizada. Claro, cuando entró un ransomware a la compañía, hizo un estrago, pues se imaginan el nivel de protección que podría llegar a tener esas aplicaciones. Los datos, algo que tenemos que proteger sobremanera, porque los ciberdelincuentes van por nuestros datos. Julio César inventó el Cryptex, que era el sistema de cifrado donde teníamos A, B, C, D, F. Entonces, escribía un mensaje y decía que, bueno, todas estas letras, en vez de ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, decía, bueno, la letra C es la 1. Entonces, se cambiaban, y a lo mejor esta era la Z, esta es la A de vuelta, y se cambiaban. ¿Por qué? Porque observó que tener información o datos es tener poder. Y de ahí en más, si ustedes observan la historia de la humanidad, siempre se trató de proteger los datos, ¿sí? Recuerden Enigma, todos estos sistemas altamente cifrados, para proteger la información, y sobre todo lo vemos en la guerra. Pero observamos que la información está alojada hoy en día en las compañías sin protección. Me llama mucho la atención el poco cuidado que hay del dato. Y me dicen, no, pero Enrique, nosotros tenemos un servidor web con acceso HTTPS y los usuarios acceden por un canal cifrado. Sí, perfecto. La información tiene que estar cifrada en el transporte, pero también tiene que estar cifrada en el reposo. En el reposo son las bases de datos. Entonces, ya vamos a explicar por qué es importante que estén cifrados los datos. Las infraestructuras, trabajar temas de redes, tomar conceptos de nube. Hoy, por ejemplo, la nube hace referencia a redes bastión. Entonces, bueno, en muchas organizaciones hoy estamos implementando redes bastión. Tenemos un data center donde el administrador básicamente, ¿qué hacía? Accedía directamente a las distintas direcciones IP de los servidores. Ahora, la única manera que acceda es de una PC con una IP, y estos servidores tienen definido una IP a la cual se pueden conectar, que es esta. Es decir, que si un ciberdelincuente quiere acceder a estos equipos de otra IP, va a tener una conexión rechazada. Esto no es nuevo, no es nuevo. Del año 2000 en adelante, las impresoras de red tienen una paginita web y ustedes pueden encontrar una parte que dice defina el IP de conexión. Si agarramos un dispositivo de red, un router, un dispositivo Wi-Fi, del año 2000 en adelante, van a encontrar una paginita web que dice defina la IP de conexión para poder administrarlo. Y por una cuestión de facilidad de uso, porque no queremos, etc., eso no se hace. Si uno hiciera eso, evitaría que el ciberdelincuente, cuando escanee la red, pueda conectarse en equipo. Y obviamente la parte de redes. Principios claves, perdón.
Verificar continuamente la identidad. Es sumamente importante este tipo de cosas. No se olviden que hay mucho robo de credenciales. Entonces, tenemos que asegurarnos que la persona que está accediendo a la infraestructura, ya sea local o remota, es quien dice ser. Trabajar con los mínimos permisos posibles. No dar permisos de más. A lo mejor esto es un proyecto de 6 meses, no importa. Nosotros como experiencia les podemos decir que si ustedes arman un roadmap, un plan de trabajo, y todos los meses se obligan a cumplir con un objetivo, cuando cumplen los 12 meses y miran para atrás, van a decir, wow, todo lo que logramos, todo lo que hicimos. A lo mejor hubo una tarea que les llevó 2 meses, no importa, pero pongan objetivos y traten de avanzar siempre, ¿sí? Y se logran. Y les puedo asegurar que todo esto no significa comprar infraestructura, comprar soluciones de software. A lo mejor, si la compañía no ha invertido hace mucho tiempo, sí tenga que hacer algo, pero muchas de estas cosas son cambiar la forma de hacer las cosas en la administración de infraestructura. Implementar una autenticación fuerte y multifactorial, múltiple factor de autenticación o doble factor de autenticación, etc. Yo le preguntaría a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen activo el doble factor de autenticación en sus redes sociales o en WhatsApp? Segmentar la red y definir puertos de conexión. Por favor. Las famosas ACL. Es decir, que si yo tengo el 3389 en un servidor y tengo 4 usuarios que van a acceder a este equipo, armar reglas de conexión y que se puedan conectar únicamente a ese puerto. No dejar todos los puertos del Windows abiertos, ¿sí? Que este usuario no vea todos los puertos que tiene el servidor. Y a su vez definir que a este puerto solamente se puedan conectar estos equipos. Si yo soy un intruso y me quiero conectar a ese puerto, no me lo deje hacer. Y más si estoy en otra subred. Monitorear y analizar el tráfico de red. Como recién decía Carlos, yo estoy en Argentina. Acá en Argentina hoy la adquisición de software está muy complicada. Y muchas veces las compañías dicen, no tenemos presupuesto. Hay herramientas gratuitas. Voy a mencionar una, ¿sí? Que esta herramienta nos está ayudando mucho a evitar ciberataques. Wazoo es un SIEM, ¿sí? Que permite hacer correlación de eventos. Tenemos que meter todo lo que genere eventos dentro de esta plataforma y es gratuito. Y podemos generar alerta al Slack o a un Telegram que nos avisen cuando hay algo que hay que desconfiar. No manden mensajes por mail, porque un ciberdelincuente que está atacando una compañía un domingo a la noche, ¿sí? Va a hacer que su plataforma de monitoreo manden un mail y ustedes no lo van a leer. Implementar política de confianza en cero para usuarios, sistemas y terceros. Estamos observando muchas vulnerabilidades con terceros. Terceros que sin querer trabajan con una compañía y terminan vulnerando la plataforma. Mantener respuesta rápida a incidentes, para eso playbooks. Algo fundamental, trabajar el punto más débil de cualquier organización. El punto más débil, donde se corta la cadena, es el usuario. Armar un roadmap, concientizar constantemente a los usuarios. Y algo que ustedes pueden hacer es, vean constantemente qué salen en las noticias, qué salen en los medios, y usar ese input para concientizar a los usuarios. Cuando el usuario lo concientizamos sobre cosas de la vida diaria, lo toma como algo de interés, ¿sí? Si uno baja una política, usted no debe hacer tal cosa, lo ve como una imposición y el usuario no suele agradarle ese tipo de cosas. Pero si uno lo ve en una noticia, robo de cuentas de tal banco, señores usuarios, tengan en cuenta de no compartir este dato, si alguien le va a hacer... Y armar un speech y generar difusión. Y otra cosa que es sumamente importante, trabajar los datos. Los datos tienen que estar cifrados, tienen que estar clasificados, etiquetados. Cuando hablamos de clasificación de datos, es importante porque hay compañías que tienen herramientas que evitan lo que es fuga de información, Data Loss Prevention, DLP. Pero estas herramientas no sirven, ¿sí?, si la información no está clasificada.
Porque ¿cómo sabe esta herramienta que alguien está mandando por mail algo que es confidencial o no? A menos que en alguna parte del documento diga es confidencial. ¿Y por qué cifrar? Es importante cifrar porque en el momento que el ciberdelincuente roba información y la saca de su repositorio original, cuando lo suba a la Deep Web, esa información está cifrada. Entonces, ya nos ahorramos una extorsión, que es que haga públicos los datos. Hoy, todas las organizaciones deberían tener sus datos cifrados. Entonces, ahí tenemos un paso más adelante. ¿Podemos ser víctima de un ciberataque? Sí. ¿Nos pueden robar los datos? Sí, pero cuando lo saquen del entorno donde está implementado, ¿sí? Esos datos no le van a servir para nada porque están cifrados. Algo muy importante que se está hablando mucho en la nube es dar permisos solo el tiempo que sea necesario y solo son donde deba acceder. Tiempos mínimos de acceso y sobre los recursos realmente que tenga que acceder el usuario. Muchas veces vemos que un usuario tiene permiso VPN de domingo a domingo las 24 horas. ¿Por qué? No, es una persona de recursos humanos y le dimos este para que tenga... No, definamos qué horarios debe acceder y a qué recursos tiene que acceder. Sí lo justifico para un administrador de plataforma, alguien de mesa de ayuda que tenga que ayudar a los usuarios, pero no en otras áreas que no sean de servicios. Les dejo este link. Básicamente, hay varios, yo menciono este siempre porque me gustó cómo está armado. Esto para que ustedes hagan un autodiagnóstico para saber cómo están posicionados ante una de las capas de pilar de Zero Trust y pensar qué deberían hacer. Entonces, básicamente es una encuesta anónima, ¿sí? Entonces uno podría ir respondiendo, básicamente, ¿sí? Estoy jugando así básicamente, para que veamos. Entonces, cuando uno termina la encuesta, vamos a ser bastante pesimistas en nuestro laboratorio, ¿sí? No tenemos, no sé qué es esto, así que no tengo nada. Un SOAR es como un 100. ¿Sí? Uno constantemente, no sé. Entonces, básicamente nos genera los cambios que deberíamos hacer. Y si bien estas recomendaciones son para usar en la nube, yo les puedo asegurar que la mayoría de estas cosas se pueden implementar on-premise también. Hoy los escenarios están migrando a entornos híbridos, entonces usen este pequeño laboratorio como para decir, bueno, a ver, ¿cómo estoy parado yo frente a mi infraestructura, mi escenario, para saber, bueno, a ver qué tal estoy, ¿sí? Hay otros escenarios y hay otras complejidades. Bien, ¿cómo vamos, Carlos, hasta ahí? ¿Vamos bien? Y que me pescaste con el micrófono apagado como siempre. Pero No hay yo problema. me atrevo a decirte que vamos súper bien. Tenemos todavía un poco de tiempo. Me parece que la gente está emocionada. Nos están preguntando por ahí si puedes compartir los links de los que has hablado. Yo creo que has hablado de muchos y nada más para que sepan todos, esta conversación que se está grabando se va a colocar a disposición de todos después, entonces tendrán oportunidad de ver todos los contenidos, pero si eventualmente, Kika, hay algunos links que creas que puedan ser de utilidad para la comunidad, que se puedan compartir, estaría súper. Yo me atrevería a decirte, Kika, si estás de acuerdo, que pudiéramos dedicarle unos 5 o 6 minutos más a la presentación para después darle oportunidad a la gente a que nos hagan preguntas. Tengo ya por aquí algunas y seguramente van a llegar algunas más. Entonces te Bien, agradecería mucho. Y Quique compartió ya por ahí el link del que se estaba hablando hace un momento de ahí puse Shodan.io, que es Shodan. el sitio de Exacto. infraestructura. A ese les va a dar miedito cuando pongan su IP, vas a ver, recuerden. Y el Sí, otro, el de Zero Trust. Bueno, quedan sí, algunos slides como para ir cerrando. seguro. Para que ustedes vean, siempre cuando hablan de Zero Trust, cada fabricante de software hoy lo está implementando y está tratando de generar su propio estándar. NIST está generando los estándares y fíjense que ha dejado la documentación abierta para estos dos ya no se puede generar comentarios,
Pero estos dos ustedes pueden bajar todos los drafts, ¿sí? E incluso les explico una trampita. Ustedes pueden bajar estos drafts y hacer sus políticas en base a estos drafts, ¿sí? Estos drafts ya no se pueden modificar o hacer comentarios, pero esto sí, y esto vence el 31 de octubre de este año. O sea que todavía pueden sugerir cambios y están todos los fabricantes de software muy involucrados en esto para que haya un estándar que todos puedan basarse, más allá que cada uno tiene su componente. Esta es la arquitectura que usa NIST, donde básicamente va a haber una política donde diga aprobar, denegar o monitorear, políticas de configuración sobre los componentes, ¿sí? Cómo se van a manejar los activos y políticas para forzar sobre ciertos puntos dispositivos. Vean estos documentos porque pueden sacar ideas para poder implementar algunos aspectos en la organización. Si comparamos unos u otros, fíjense que cambió mucho el paradigma y hoy tenemos que apostar sobre esto. Si tenemos un esquema híbrido, y lo ideal es usar los dos, porque vamos a seguir teniendo esta problemática donde hay que seguir protegiendo físicamente nuestras infraestructuras, pero si vamos a un esquema más de nube, tenemos que ir hacia atrás. Yo me inclino que este debería ser el esquema para los dos escenarios, ¿sí? Tanto on-premise como cloud. Lo que sucede es que en cloud todos los vendors tienen herramientas que uno haciéndole clic básicamente y rápidamente pueden aprovisionar una solución que en on-premise lleva más tiempo a implementar, ¿sí? Por eso todavía no descarto el defensa en profundidad. ¿Qué hacer en redes on-premise? Trabajar autorizaciones y autenticación de manera sumamente estrictas. Volviendo al ejemplo del Active Directory. Ahí en el Active Directory, ustedes en un usuario tenemos los horarios de logueo y desde qué puesto se puede loguear. ¿Por qué no lo definen y dejan que el usuario se pueda loguear de cualquier lado? Cementar la red y definir puertos. Por favor, definamos puertos. No hagamos redes transparentes. Sino, cuando tenemos las distintas VLANs y tenemos todos los puertos, uno puede saltar a cualquier lado y ver todas las redes. Si tenemos aquí un puerto definido y solamente acá podemos escuchar de un lado a otro, vamos a tener comunicaciones e incluso podemos disminuir el tráfico de red. Políticas de acceso condicional, que si se cumple cierta condición lo dejamos acceder o no. Por ejemplo, si el usuario va a entrar por VPN y va a usar su dispositivo, hay soluciones que permiten chequear que la PC está actualizada y que tenga un antivirus. Si ninguna de estas dos condiciones se dan, el usuario no puede entrar a la red a trabajar. Verificar continuamente, eso lo podemos hacer con múltiples factores de autenticación y monitoreo. Inspeccionar el tráfico con un SIEM. Tratar de integrar soluciones de seguridad. Fíjense que hay cosas muy básicas. Windows 2003, que ya está en desuso, ya traía una solución que se llama FSRM. Permite generar filtrados de archivos. Es una protección de cebolla. ¿Por qué? Porque si yo activo y bloqueo la generación en los servidores Windows de archivos con ciertas extensiones de ransom, ¿sí? Voy a evitar que infecten un servidor. ¿Cuál es el trabajo que voy a tener que tener? Crear, importar una regla, todas las posibles extensiones de ransom. Nosotros lo hicimos con un PowerShell y hemos bloqueado intentos de cifrado. Es decir, de nuevo, hay cosas que los servidores tienen y no se usan, ¿sí? A lo mejor por desconocimiento, y esto estamos hablando del 2003. Por eso hay que hacer un cambio de paradigma, sacarle el jugo a las infraestructuras. Usar las redes bastión. Voy al concepto. Tengo un data center, y entonces que el administrador se conecte por VPN, se conecte a cualquier lado. No trabaja más, señor. Se va a conectar a una red, que acá a lo mejor hay un firewall, un bastión, o una infraestructura distinta, y de ahí va a hacer el salto al data center. Y el data center va a escuchar conexiones de esta IP. Entonces, un ciberdelincuente que vulnera una sucursal, cuando haga escaneos, no va a detectar estos equipos. Y obviamente, proteger esta red. Hubo un escenario que fue una compañía que fue víctima, terminó poniendo un firewall de borde y básicamente el data center pasó a estar en una red totalmente protegida detrás de un firewall.
se puede hacer, se puede hacer. Hay muchas cosas que no hace falta inversión, porque esto no hace falta inversión, es solamente cambiar la forma de trabajo y de conexión, y sí documentar y que ese documento no esté en la PC del administrador, sino esté impreso y guardado, porque si pasa algo, lo podamos leer, y si está digital y esa PC es vulnerada, que no le esté dando al ciberdelincuente la herramienta de acceso. Y obviamente auditar y generar mejora continua. Es fundamental trabajar en la madurez. Cuando digo de madurez, es tratar de armar un esquema tradicional, pasar a un avanzado y a un óptimo. Entonces, bueno, uno puede ir trabajando en un roadmap donde lo primero que tenemos que trabajar es con identidad, ¿sí? Porque de vuelta, este es el punto más débil de toda la cadena, ¿sí? El usuario es el punto más débil. Entonces tenemos que trabajar muy fuerte en este tipo de cosas. Yo participo muchas veces en los eventos de la OEA y les invito a ustedes que participen. Muchos de los eventos de la OEA los organizan ustedes desde México. Y una de las cosas que me gustó fue este slide, que, a ver, hoy veo que los ciberdelincuentes trabajan en comunidad, porque uno cuando va a la Deep Web encuentra códigos de ransom que se comparten entre ellos, se comparten información de compañías que han sido víctimas en un ciberataque para que le puedan seguir generando más ataques, y los especialistas en ciberseguridad no trabajan en comunidad. Entonces, cuando surgió la oportunidad de este festival de poder participar, me quise involucrar, porque si entre todos trabajamos en comunidad, como digo yo siempre, juntos vamos a ser más fuertes y le vamos a complicar un poco más la vida a estos muchachos. Y obviamente hay que trabajar en comunidad, cero trust, en equipo, trabajar en resiliencia es fundamental, capacitar a los usuarios y trabajar en gestión. Maratónicamente, Carlos, hemos llegado al último slide. Hay un slide más que lo dejo para despedirnos. Quiero saber si hay preguntas, alguna cosa que quieran que compartamos. A total disposición. Muchas gracias, Quique. Súper interesante la presentación y dijiste maláticamente, hemos llegado al final. Me gustó la palabra, maratónicamente o maratónicamente. Me gusta la palabra. Quisiera abrir ahora el espacio para que si alguien tiene más preguntas de las que ya tenemos, las vayan lanzando. Yo quisiera compartirte algunas de las que nos llegaron por acá para que nos ayudes a responderlas, Quique. La primera es, y la voy a conectar un poco con la experiencia que yo tengo. Yo creo que actualmente el mundo está pasando por una etapa de crisis de confianza. Hay mucha desconfianza porque hay mucha desinformación y eso impacta a diferentes tipos de organizaciones. Yo creo que la recuperación de esa confianza es fundamental y eso está muy de la mano o está vinculado muy cerca de lo que es la definición de lo que se llama controles por diseño, privacidad por diseño o seguridad por diseño. ¿Cómo ves tú a Zero Trust ayudando a que esto sea una realidad, a que se genere confianza y a que se habilite el uso de controles por diseño? A ver, acá es muy fuerte y fíjate que acá hay un estándar que nosotros también mencionamos mucho, que es OWASP, que por parte de desarrollo de software, desarrollar aplicaciones seguras y por otro lado, diseñar arquitecturas seguras. Porque, ¿qué sucede? La gente confía mucho en la tecnología y no piensa que del otro lado hay alguien que quiere hacer mal uso de sus datos, ya sean bancarios o personales. Los ciberdelincuentes van por los datos y, por ejemplo, la semana pasada, trabajando en 2 casos de forencia, fíjense lo que uno detecta, ¿no? Estaba el clásico robo de cuenta de WhatsApp para estafar a todos sus contactos. Pero en vez de hacer eso, empezó a tratar de robar las cuentas de WhatsApp de estas personas para tener un efecto dominó, es decir, tener más personas a quien estafar. Y cuando uno analiza a las personas que son estafadas, son personas con un nivel de capacitación importante. En un descuido han compartido un código y robaron la cuenta de WhatsApp. Entonces, Zero Trust lo que trata de decir es, las plataformas, la tecnología es maravillosa. Yo soy un nerd, la tecnología me encanta, sigo estudiando, permite hacer muchas cosas. Pero lamentablemente del otro lado hay un espacio donde hay personas que tratan de
que aquellas personas que sean muy confiadas caigan y sean víctimas. Entonces, hay que trabajar capacitando, diciendo, guarda, la tecnología es fabulosa, usa ChatGPT, usa esto, usa lo otro, pero tener los cuidados que tengas que tener los recaudos, porque no todo es Disneylandia, básicamente. Claro. Claro, totalmente de acuerdo. Oye, quiero hacerte una pregunta más de las que nos han mandado por acá. ¿Cómo le haces para convencer a una mesa directiva que no habla lenguaje técnico de tecnología de la información, de sistemas, de que hay valor en la implementación de Zero Trust? Muy buena pregunta, y es una pregunta que muy pocas veces hacen, y son los temores de las mayorías. A ver, un Bitcoin, por usar una criptomoneda, hoy está a $22.000. ¿Sí? ¿Cuánto vale la reputación de una compañía que sea vulnerada? ¿Tú pondrías plata en un banco que es vulnerado 2 o 3 veces? Yo no pondría más dinero en sus cuentas. ¿Qué pasa si una entidad de salud es vulnerada? Donde los datos de salud en el mundo, recuerden GDPR, IPA en Estados Unidos, califica como el dato más sensible del individuo. Entonces, cuando uno se sienta con la gerencia, uno tiene que generar un poco de pánico con unos slides diciendo las cosas que ocurren en el mundo, y no hace falta generar mucho pánico. Busquen un par de recortes de su país y ya con eso podemos generar pánico. Y pensar cuánto pierden ellos en un proceso de tecnología caído, que su información sea publicada en Internet. ¿Sí? Yo voy a compartir un sitio web que normalmente trato de no publicarlo porque es un sitio que supo compartir conmigo un italiano cuando estuve en Barcelona, que es un monitoreo de Ramson, pero ese monitoreo lo que hace es verificar cuáles son las compañías que en la Deep Web han tenido publicaciones de sus datos. Es decir, este sitio web, que está en italiano, monitorea la Deep Web y busca empresas que le han robado datos y han sido publicados. Entonces, fíjense qué interesante si uno viene aquí, 2003, y ponemos México. Fíjense que capaz que ustedes ni saben que hay estas empresas hoy en México que tienen sus datos expuestos en Internet. Y si uno hiciera clic en alguno de esos links y fuéramos a la D-Web, porque eso nos va a llevar a la D-Web, nos va a mostrar la información que está siendo pública de estas organizaciones. Entonces, uno puede mostrar esto y decirle, por menos de un Bitcoin, vos podrías generar procesos de maduración paulatinos en la compañía. Y yo te puedo asegurar que muchos se involucrarían. Hay una pregunta que me hizo una vez, yo hice esta pregunta y una respuesta muy horrible que me dio el director de un hospital, que me dice, nosotros vendemos salud, servicios de salud, y no vendemos ciberseguridad. Por lo cual, rápidamente se me ocurrió responderle, pero sin ciberseguridad no vas a poder seguir brindando servicios de salud. Entonces, ese es el mensaje que uno tiene que dar a los responsables de compañía, directores, inversores, porque hoy en el mundo, fíjense, que hace muy pocos días ciertas de estas organizaciones han sido vulneradas, y estas son las que lamentablemente tienen sus datos publicados en Internet. Es bien impresionante y yo creo que efectivamente todo parte de generar conciencia en la mesa directiva, Quique, y creo que efectivamente hay que encontrar la forma de mostrarle a la alta dirección en lenguaje de negocio cuáles son las consecuencias que se pueden enfrentar por la falta de habilitación de un modelo de ciberseguridad. Tenemos el tiempo ya encima aquí que nos dieron ya. Bueno, ya no sé ni qué hora tengamos en los diferentes países que nos están siguiendo. Entiendo que es de 5 a 6 en México, acá son las 8 de la noche en Toronto, y es el momento de cerrar. Entonces, quisiera preguntarte si tienes un último consejo corto que le quieras dar a nuestros asistentes o a lo mejor alguna pista
de cómo es que puedan seguirte. Hay, por ejemplo, por ahí una pregunta que nos hacen relacionada con Active Directory y cómo se puede habilitar esto en este tipo de ambientes o incluso en servidores Linux. A mí me encantaría que ofrecieras algún mecanismo de continuidad en la conversación, quizá LinkedIn o alguna otra red social que permita que la gente siga en contacto contigo para poder seguir conversando. ¿Alguna nota en eso y un mensaje de cierre, Quique? Sí, mira, ahí yo dejo mi Twitter, ¿sí? Mi ex ahora, cambió de nombre. Ajá. Me pueden encontrar en LinkedIn, me buscan como Enrique Dutra o Quique Dutra, van a ver que estoy constantemente dando charlas por todos lados. Contáctenme, me gusta trabajar mucho en comunidad y trasladar el conocimiento porque uno se siente como el Quijote de la Mancha peleando contra los molinos de viento, ¿sí? Entonces soy de compartir conocimiento, me gusta hacerlo, más allá de la consultora y todo. Yo siempre digo que hay que devolver un poco a la sociedad los logros que uno consigue por el trabajo. Entonces, Claro. como mensaje ese y como mensaje final, ser muy desconfíen de los correos, de los mensajes. La tecnología es maravillosa, pero hay que ser desconfiado porque siempre hay alguien que quiere obtener información de uno. Y los invito para la próxima sesión, que será en próximos días, supongo yo, de Ernesto Cobos, que va a seguir trabajando sobre el modelo Zero Trust y empiecen a madurar. Hagan un cambio de paradigma, piensen de otra manera y aparte hasta es divertido porque nos saca de este modelo de trabajo estándar. El ser disruptivo nos permite usar el ingenio para hacer las cosas de otra manera y hasta uno lo puede encontrar divertido, ¿no? A total Muchísimas disposición, gracias. agradezco muchísimo este espacio y a disposición para cualquier otro encuentro que quieran organizar, de nuevo, porque es un placer y es un placer poder llevar el conocimiento a colegas en otras partes del mundo. Muchas gracias, Quique, por tu generosidad y por compartir todo esto. Para todos aquellos que pudieran no haber visto el usuario o el handler de ex de Quique, se oye chistoso cuando uno dice mi ex. Suena Sí, feo, ¿no? exacto, pueden encontrar a Quique como E de Enrique, G de Gigante, Dutra, G Dutra, para que lo sigan y para que puedan ver sus consejos. A mí, si me quieren seguir de alguna forma, Carlos Chalico me pueden encontrar en Twitter, exactamente igual, o en X, que es mi ex, en LinkedIn. Y me voy a permitir regresar. ¿Está Mayra todavía con nosotros? Creo que ya no está con nosotros. Quería saber si tenía algún mensaje de cierre, pero sin más, les agradecemos a todos los que se conectaron. Ojalá que se hayan divertido. Yo me divertí mucho y los esperamos en las siguientes sesiones que ustedes saben ya que van a estar pasando pronto. Un saludo a todos los países donde nos están viendo y nos vemos pronto, Quique, desde el norte hasta el sur. Un abrazote. Que estés muy Un bien. abrazo Gracias por gigante. venir. No, por Gracias. favor, a total disposición y un saludo y un Gracias. abrazo muy grande a todos. Muchas gracias. Bye, Quique. Festival de Ciberseguridad para América Latina, segunda edición. Únete a colorear un mundo digital sin grises. Toda la información en festivalciberlatam.org.